presencia de dióxido de carbono. La precipitación de carbonato tiene lugar por la pérdida de dióxido de carbono, evaporación, efecto de ion común y actividad biológica. Las costras silíceas son costras duras formadas por granos de cuarzo cementado. También se denominan silcretas. Son frágiles y se forman tanto en ambientes húmedos como áridos. Para su formación es imprescindible un aporte de sílice que puede derivar de la propia roca y por otros procesos de disolución, transporte y precipitación. Y finalmente, las costras yesíferas se asocian a regiones con precipitaciones por debajo de 250 milímetros. Forman acumulaciones de yeso unos centímetros por debajo de la superficie del terreno con potencias variables de hasta 5 metros. Su origen se debe a la precipitación de yeso en relación con aguas subterráneas o a la presencia de zonas lacustres. Ahora hablaremos sobre la acción del agua en zonas áridas. La actividad más importante del agua está relacionada con el flujo fundamentalmente superficial, que se organiza en sistemas fluviales. Estos se caracterizan por un área con alimentación o cuenca de drenaje, que es donde derivan el agua y los sedimentos, una zona de transferencia y finalmente un área más baja o zona de sedimentación. Este sistema fluvial presenta un conjunto de variables independientes y dependientes que tienen una influencia desigual. El tiempo, relieve inicial, geología y el clima son variables independientes que influyen en la hidrología y en la actividad erosiva. La vegetación depende del clima y la litología. Las demás variables dependientes son la variación del relieve, hidrología y la morfología de la red de drenaje y de las laderas. A continuación, tocaremos los siguientes puntos: la precipitación, vegetación y evapotranspiración en las regiones áridas, las características de la red fluvial de los desiertos, la escorrentía y transporte de sedimentos en las laderas, los procesos y formas fluviales y los rellenos de valle y canales encajados. La precipitación es consecuencia de la actividad de diferentes procesos atmosféricos, como frentes de borrascas, tormentas tropicales, efectos orográficos y células convectivas. Como la mayoría de los desiertos se localizan en las células anticiclonales dentro del sistema de circulación global atmosférico, las precipitaciones son escasas y se limitan dentro de este sistema global a la penetración esporádica de frentes de borrascas, que son escasas y normalmente producen pocas lluvias. ¿Pero qué son las células anticiclonales? Pues un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión atmosférica es superior a la del aire circundante. En consecuencia, el aire de un anticiclón es más estable que el aire que lo circunda y desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, debido a lo anterior, provocan situaciones de tiempo muy estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes. Las tormentas tropicales, ciclones, huracanes y tifones son más raros que los frentes de borrascas, pero a veces penetran en el interior de estas zonas áridas, como en el desierto de Sonora entre México y Arizona. El efecto orográfico, por otra parte, y ya lo mencionamos anteriormente, se manifiesta por una reducción de las presiones y un enfriamiento del aire al aumentar la altura, lo que favorece la condensación y precipitación. El último proceso son las tormentas convectivas, de pocos kilómetros de diámetro, que resultan de un calentamiento del aire. Cuando afectan a cuencas de pequeño tamaño pueden producir importantes inundaciones. En el caso de las tormentas convectivas, estas se producen en condiciones de inestabilidad atmosférica. Cuando el aire caliente y húmedo asciende por convección, al enfriarse, las nubes de desarrollo vertical pueden producir precipitaciones tormentosas, típicas de latitudes cálidas y las tormentas de verano de las zonas templadas. Por otra parte, la precipitación en las zonas áridas varía significativamente y como consecuencia influye enormemente en los cambios de escorrentía y producción de sedimentos. La vegetación en los desiertos es escasa o incluso inexistente. En ambientes por debajo de 100 milímetros de precipitación, la vegetación solo se desarrolla en los OWAT, que son ríos intermitentes, y en depresiones cerradas. Si las precipitaciones oscilan entre 100 y 500 milímetros, la vegetación existente es arbórea. La escasez de agua y elevadas temperaturas obligan a las plantas a acomodarse a estos medios inhóspitos por medio de adaptaciones fisiológicas, morfológicas y de comportamiento que se enfatizan con el aumento de la aridez. La vegetación afecta a la erosión eólica reduciendo la velocidad y actúa como un obstáculo, observándose una disminución de la movilidad de las dunas con el incremento de la vegetación, que puede llegar a estabilizarlas. La misma función se lleva a cabo con las biocostras que paralizan el movimiento de las dunas. El agua existente en los materiales de la superficie terrestre sufre una evaporación, la cual se traduce en un secado de los mismos. En las regiones desérticas, la desecación, debido a las prolongadas sequías, llega a profundidades de varios metros. Otro tipo de pérdida de agua se da a las plantas, que la absorben por sus raíces. La transpiración se produce en los estomas, donde se intercambia el vapor de agua entre la atmósfera y las hojas. La transpiración se favorece con humedades bajas y elevadas temperaturas.
En los desiertos, las plantas xerófilas se adaptan a esta carencia de agua, reduciendo la transpiración con la formación de los estomas hundidos y disminuyendo el tamaño de las hojas o incluso perdiéndolas por completo, como por ejemplo en los cactus. Además de las plantas xerófilas, en los OAS de las zonas áridas se desarrollan plantas freatófitas, en las que las raíces penetran profundamente hasta alcanzar el nivel freático, asegurando de esta forma el suministro de agua necesario para su desarrollo. La gran variabilidad en las precipitaciones se refleja en los sistemas fluviales a nivel global. Se puede distinguir entre un drenaje endógeno, en el que las precipitaciones tienen lugar dentro del área desértica, y un drenaje exógeno que se origina fuera de la zona árida, pero que discurre por ella, tal como los ríos Nilo, Indo, Colorado y Ebro. En los desiertos, una parte importante del drenaje es endorreico, es decir, que no vierte sus aguas al mar. Esto como consecuencia de la infiltración, pero sobre todo por la evaporación reinante. Además, existen grandes depresiones cerradas que reciben algunas aguas superficiales, como las cuencas endorreicas de los lagos Chad en el sur del Sahara. Algunos desiertos tienen un drenaje exorreico, como las partes meridionales del sur del desierto de Atacama, en Chile, ya que tienen una gran alimentación procedente de los Andes. En estas regiones podemos encontrar ríos perennes, que son estos ríos que están formados por cursos de agua localizados en regiones de lluvias abundantes, con escasas fluctuaciones a lo largo del año. Sin embargo, incluso en áreas donde llueve muy poco, pueden existir ríos con caudal permanente, si existe una alimentación freática, es decir, aguas subterráneas, y también en algunos casos de ríos alóctonos. También podemos encontrar ríos estacionales. Estos son ríos y ramblas de zonas con climas tipo mediterráneo, en donde hay estaciones muy diferenciadas, con inviernos húmedos y veranos secos, o viceversa. Suelen darse más en zonas de montaña que en las zonas de llanura. También se pueden encontrar ríos transitorios, parecidos a los ríos estacionales, aunque estos pueden permanecer secos por mucho más tiempo, debido a que se dan en regiones donde se puede estar muchos años sin precipitaciones. Esto es debido a la poca frecuencia de las tormentas en zonas de clima de desierto. Pero cuando existen descargas de tormenta, que muchas veces son torrenciales, los ríos surgen rápidamente y a gran velocidad. Reciben el nombre de wadis, uadis o owads. Finalmente, los ríos alóctonos son generalmente de zonas áridas cuyas aguas son procedentes de otras regiones más lluviosas. El Nilo en Egipto siempre se ha tomado como un ejemplo de este tipo de ríos, y también el río Okavango, otro río africano que termina en un amplio delta interior en una cuenca endorreica de clima relativamente seco. Ahora veamos unos ejemplos. Nos ubicaremos en el río Indo. El río Indo es un buen ejemplo de un drenaje exógeno, dado a que su origen no tiene lugar dentro del desierto, sino que nace en el Tíbet, China, a una altura de 5.500 metros. Su curso en dirección noroeste para luego atravesar la región de Cachemira y girar hacia el sur para adentrarse en Pakistán y recorrerlo a todo lo largo. Podemos observar también que además el drenaje de este río es exorreico, dado a que su vertiente desemboca en el mar Arábigo. Ahora veremos el ejemplo de una cuenca endorreica. Esta es la del lago Eyre en Australia. En las raras ocasiones en que está lleno, este lago es el más grande de Australia y también el punto más bajo del país. Se trata de un lago endorreico que drena la cuenca del lago Eyre. El lago está ubicado en la zona desértica de Australia Central, al norte de Australia del Sur. La cuenca del lago es un enorme sistema endorreico alrededor del lago, cuya parte más baja está cubierta de una capa salada característica de estos sistemas, producida por la expansión cada temporada del volumen de agua y la consecuente evaporación de las aguas atrapadas. La escorrentía y el transporte de sedimentos en las laderas es muy importante desde el punto de vista geomorfológico en estas regiones. El agua de las precipitaciones se infiltra en los materiales existentes en la superficie del terreno hasta que se saturan de agua, es decir, superan la capacidad de filtración. La infiltración está controlada por numerosos factores: el tipo de lluvia, su intensidad, energía cinética, la textura y estructura del suelo, la cobertura vegetal y la pendiente del área. El impacto de las gotas de lluvia trae consigo un aumento de compactación, lo que reduce así la infiltración.
La escorrentía inicial se produce cuando la intensidad de la precipitación supera la capacidad de infiltración. En los desiertos, por lo general, la escorrentía depende sobre todo de la intensidad de la precipitación, ya que la velocidad de infiltración es un factor más importante que el grado de saturación del suelo. En las laderas de los desiertos, prácticamente toda la escorrentía se produce bajo flujo superficial, aunque también se reconoce en algunas áreas un flujo subsuperficial. Sin embargo, este tiene escasa incidencia. Dentro de una ladera, el flujo y la erosión puede ser producido en una zona de interregueros o en una zona de regueros. En ambos, la hidráulica y los mecanismos de erosión son diferentes. En las áreas de interregueros, el agua se moviliza por lo general bajo un flujo laminar que diverge y converge alrededor de los obstáculos. Como consecuencia, la velocidad y la profundidad del flujo varían enormemente en pequeñas distancias, lo que modifica el tipo de flujo, laminar, turbulento o de transición. La erosión por reguero se produce fundamentalmente por arranque de partículas del suelo por flujo concentrado y afecta a una pequeña parte de la superficie terrestre. Los regueros pueden desarrollarse cuando la escorrentía se concentra en pequeñas irregularidades topográficas, más sin embargo la erosión por regueros no comienza hasta que la capacidad erosiva del suelo supera la resistencia del mismo al arranque de las partículas, de modo que la escorrentía puede fluir a una distancia considerable por la ladera hasta desarrollar el reguero. Una vez formado el reguero, el flujo se incrementa rápidamente, por lo que la erosión por regueros aumenta con la longitud de la ladera. Ahora veremos los procesos y formas fluviales en estas regiones. Los principales procesos que derivan de la actuación de las aguas de correntía superficial son los de erosión del cauce, el transporte y la sedimentación de partículas. Las modificaciones de las secciones de los cauces durante las crecidas suelen con frecuencia ser espectaculares, con importantes excavaciones y rápidas acreciones. Por otra parte, los medios semiáridos constituyen zonas de máxima erosión, en los que existen suficientes precipitaciones y un porcentaje de cobertura que facilita la producción de sedimentos. El transporte de sedimentos en los canales fluviales se realiza por suspensión, saltación y tracción. A estos dos últimos se les considera como carga de fondo. Los ríos perennes transportan una elevada carga en suspensión, mientras que los cursos efímeros predominan la carga de fondo, la cual en zonas áridas como en el Nahal Yael al sur de Israel alcanza hasta el 87% de la carga total. La sedimentación de la carga transportada por los cursos fluviales en las zonas áridas se produce como en otras zonas morfoclimáticas en canales de tipo recto, meandriforme y trenzado, pero también se deposita a partir de flujos no confinados en glacis y abanicos aluviales. Siendo un glacis un altiplano débilmente inclinado, menos de 10 grados, y recubierto de material detrítico, en el que se suelen formar acuíferos naturales. Las grandes fluctuaciones de descarga en estas regiones pueden ocurrir en periodos muy cortos de tiempo, impidiendo que los ríos en las zonas áridas tiendan a un estado de equilibrio. Una descarga muy grande puede causar una nueva configuración y geomorfología del río, y como es de esperar, más adecuada a grandes descargas. En cambio, periodos largos de sequías, donde las avenidas son pequeñas o inexistentes, dan lugar a ríos que no están capacitados para descargas mayores. Durante épocas de bajos caudales, el río generalmente discurre y se comporta como un meandro. Durante las grandes avenidas, el río pasa de meandro a trenzado con erosiones importantes, mientras que durante los periodos prolongados de bajos caudales, el río pasa de trenzado a meandro con disposiciones graduales. Finalmente, hablaremos sobre rellenos de valles y canales encajados. Uno de los rasgos más característicos de muchas zonas semiáridas viene dado por la existencia de rellenos aluviales y barrancos encajados en los mismos. Esto supone la alternancia de una etapa de acumulación seguida por otra excavación, interpretadas en muchos casos como originadas por cambio climático. Cuando estas alternancias se suceden en el tiempo, se desarrollan sistemas de terrazas. La incisión tiene lugar cuando la fuerza de erosión ejercida por aguas de flujo concentrado supera la resistencia de los materiales por la cual discurren. Este encajamiento nos puede generar barrancos, también llamados gulis, continuos y discontinuos. Estos últimos están en relación con un umbral dependiente en la que el barranco no tiene la suficiente capacidad de transporte para seguir progresando. La erosión por cárcava se produce cuando el agua se canaliza a través de terrenos desprotegidos y arrastra el suelo a lo largo de líneas de drenaje. En otras condiciones geomorfoclimáticas, la escorrentía es moderada por la vegetación, que generalmente mantiene unido el suelo, protegiéndolo de la escorrentía excesiva y de la lluvia directa. Sin embargo, en regiones áridas, el suelo es más susceptible a la erosión debido a la escasa vegetación y materia orgánica. Esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.